Dios. Iniciamos con esta canción. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor, serviremos al Señor. Y nota lo que marqué. Aunque se levante el enemigo, aunque vengan pruebas y aflicciones, ¿qué vamos a hacer? Serviremos al Señor. No nos cansaremos. Señor, te seguiremos. No desmayaremos, Señor, te serviremos. Y creo que la letra de esta canción ilustra muy bien el llamado, pensando en el primer punto, de un llamado a servir en medio de pruebas y aflicciones. Yo creo que esta letra ilustra muy bien el llamado, oiga esto, que Pedro le hace a la iglesia en el capítulo 4. Vaya conmigo nuevamente al capítulo 4 de Primera de Pedro. Y este llamado se ilustra en Nehemías. Y creo que lo podríamos resumir en esta frase. La iglesia existe para servir aún en el sufrimiento. Porque su llamado, oiga esto, no lo determinan las circunstancias ni las personas, sino la gracia de Dios que nos envió. Nuevamente lo repetimos. La iglesia existe para servir aún en el sufrimiento, porque su llamado no lo determinan las circunstancias ni las personas, sino la gracia de Dios que nos envió. Veámoslo en las dos historias. Lo pongo en contexto, porque Primera de Pedro es una carta escrita a un grupo de creyentes esparcidos y que están sufriendo por causa de su fe. ¿Sabía eso? Es una carta dirigida a cristianos cuya fe está siendo probada, así como el fuego prueba el oro. Capítulo 1, ¿se acuerda? Que la fe de nosotros es probada como el fuego prueba el oro. Los cristianos de esta época, a los que Pedro les está escribiendo, sufrían y eran afligidos por parte de los romanos. Algunos eran calumniados como malhechores, capítulo 2, versículo 12. Otros eran tratados injustamente, capítulo 2, versos 19 y 20. E insultados por el nombre de Cristo, capítulo 4, versículo 14. Oiga esto, y según el capítulo 5, un versículo muy conocido para usted y para mí, según el capítulo 5, versículos 18 y 19, detrás de esta persecución estaba el diablo. ¿Cómo qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro es la carta donde dice, vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y note que Pedro está asociando la persecución, el sufrimiento, las injusticias con los ataques del diablo. Es decir, que detrás de cada aflicción, oiga esto, cada injusticia y cada burla, según lo que le estoy comentando, hay un mundo espiritual donde el enemigo se está moviendo como un león rugiente buscando a quien devorar. Se está moviendo para desanimar y desestabilizar al pueblo de Dios. Es como cuando, lo estoy poniendo en contexto para llegar al pasaje, es como cuando usted y yo estamos en un ambiente bien tenso, ya sea en el trabajo o en la familia. Discusiones que no terminan, más o menos lo que estaba pasando ahí. Discusiones que no terminan, insultos, provocaciones, personas que te acechan. ¿No te ha pasado? Personas que te acechan y te provocan para que pierdas la paciencia y no te pago. A ver qué dices tú, y no te pago. Tú les estás cobrando. Y te acechan y se burlan de ti.
con desprecio, para que cuando tú caigas te digan, eso que eres cristiano. ¿No has escuchado esa frase? O sea, más o menos es esto, es un ambiente bien tenso. Insultos, provocaciones. Y en este contexto está la tentación de responder indebidamente ante el sufrimiento. Es más, está la tentación de abandonar la fe y dejar de avanzar. Lo dice el capítulo 4 también. ¿Cierto? Hombre, si la vida cristiana es así de sufrida, yo pensé que todo se iba a mejorar. Pero me vas a decir que voy a sufrir más. No, es que no es lo que yo estaba. Entonces está la tentación de abandonar el proceso. Está la tentación de dejar de avanzar. Y por eso, oiga esto, la carta de Primera de Pedro comienza en los capítulos 1 y 2. Esto es clave para el punto que quiero dejar. Porque la carta empieza afirmando nuestra identidad como pueblo de Dios. Porque va a depender de mi identidad la misión para servir. Antes de misión debe haber relación. Antes de servir debe haber una relación donde tú y yo tengamos claro nuestra identidad. Y Primera de Pedro inicia así. Antes de pedirle esto que vamos a ver, de servir, en medio de todo este contexto de sufrimiento que les estoy mostrando, los empieza a afirmar con su identidad. Y un versículo muy conocido, ustedes se lo saben, algunos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí le está afirmando tu identidad. Tú eres un linaje escogido. Tú eres una nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Y tu misión es anunciar las virtudes. ¿Nota lo que está haciendo Pedro? Y luego el versículo 9 dice que en otro tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y los empieza a afirmar. Y luego en el capítulo 2, versículo 11 dice, amados, con base a lo que les he dicho, como extranjeros y peregrinos, dice esto, absténganse de las pasiones que combaten en vuestra alma. Esto te quiere sacar la piedra. Esto quiere sacar lo peor de ti. Quieres hablar indebidamente, pero tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú fuiste llamado para ser santo en medio del sufrimiento. Entonces Pedro inicia afirmando la identidad de la iglesia antes de encomendarle la misión. Primero es relación y luego misión. La identidad determina la misión. Pero es interesante, aquí nos metemos en el capítulo 4, la indicación que le da Pedro en el capítulo 4, versículo 11. La indicación de cómo enfrentar el sufrimiento. Porque le dicen, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. O como le dice la NBI, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Sí lo notan? En otras palabras, no dejes de poner tus dones al servicio de los demás, aunque estés pasando pruebas y aflicciones, y aunque el enemigo se levante. No dejes de poner tus dones al servicio de los demás, aunque pases pruebas, aflicciones y se levante el enemigo. Tú fuiste
escogido para anunciar las virtudes. Tú eres nación santa. No eras pueblo y ahora eres pueblo. Por eso te estoy pidiendo, no dejes de servir. Usando tus dones, aunque duela, aunque cueste, aunque sea difícil. Es un llamado a enfrentar el sufrimiento, las pruebas y aflicciones, no dejando de servir. Díganme amén por eso. Porque según el contexto de la carta, esto significa no dejando que las circunstancias o las personas determinen nuestra disposición para hablar conforme a la palabra de Dios y para ayudar conforme a la fortaleza que Dios da. ¿Qué dice el versículo 11? Menciona dos dones. El que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que ayuda o el que sirve, hágalo conforme a la fortaleza que Dios ha dado, para que Dios sea glorificado. ¿Cierto? Para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria. Amén. Entonces es interesante esto, que poner los dones al servicio es no dejar que las circunstancias o las personas determinen la forma como yo debo hablar. Dice, debes hablar conforme a la palabra de Dios. El que habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus pasiones y tus deseos. Y el que sirva, oiga esto, sirva conforme a la fortaleza que Dios da. Es decir, no lo debes hacer y recibe la fortaleza para que Dios sea glorificado en todo esto. O sea, las circunstancias difíciles de la vida no pueden determinar nuestra disposición para hablar y enseñar la palabra de Dios. Y no pueden determinar la forma como nos relacionamos y ayudamos a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamado para servir aún en el sufrimiento. Yo escucho pocos amenes porque yo sé que esto no es fácil. Ahora lo vamos a ver en Nehemías. La obra de Dios no se detiene por las circunstancias ni las oposiciones. Y eso suena muy bonito. Ustedes dicen amén, ¿verdad? Cierto que la obra de Dios no se detiene por las circunstancias ni las oposiciones. Aunque se levante el enemigo, aunque vengan pruebas y aflicciones, ¿usted y yo qué vamos a hacer? Serviremos al Señor y decimos amén. Pero este es un mandamiento contracultural. Porque la tendencia natural del corazón humano cuando sufre es defenderse. Da que te vienen dando. La tendencia del corazón humano cuando está sufriendo es resentirse. No te hablo más. Me voy. Bye. Chao. Allá no me quieren. Y la tendencia es retirarse, abandonar los procesos. Cualquier parecido con la realidad, diga usted. Pura coincidencia. Humanamente no es normal poner nuestro don al servicio de Dios cuando todo alrededor nos está presionando. Eso no es normal, eso es contracultural. Pero Pedro nos llama a responder con gracia y servicio, aunque se levante el enemigo, aunque vengan pruebas y aflicciones. Oiga esto. Y la única respuesta razonable que yo veo para esto es porque, decía la canción, fuimos rescatados del pecado, fuimos, ¿qué dice? Fuimos escogidos por su amor, serviremos al Señor. La única respuesta razonable
Es porque somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un linaje escogido. Es porque fuimos alcanzados por misericordia y el Dios de toda gracia nos dio una nueva vida que tú y yo podemos responder al sufrimiento, aunque se levante el enemigo, vengan pruebas y aflicciones. Es la única respuesta, porque humanamente no podemos. Es contracultural el mandamiento. No es normal que uno haga eso. Como dije al principio, la iglesia existe para servir aún en el sufrimiento, porque su llamado no lo determinan las circunstancias ni las personas, sino la gracia de Dios que nos envió. Por eso termina la carta diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo te perfecciona, afirma y fortalece. A Él sea la gloria. Pero dice, es el Dios de toda gracia que te sostiene y que te equipa para que avances y sirvas y usas tus dones en medio del sufrimiento. Es por la multiforme gracia de Dios que tú y yo hemos recibido dones y los ponemos al servicio de los demás. Oiga esto, la gracia es un regalo que recibimos, pero también es un regalo que nos capacita. La gracia es un regalo, es el don de Dios, es la salvación que hemos recibido, ¿cierto? Pero también nos equipa, nos capacita. A algunos Dios les ha regalado el don de enseñar y edifican a la iglesia. A algunos Dios les ha regalado el don de ayudar y alivian las cargas del ministerio. Los servidores, los que están pendientes, el don de ayudar, personas muy sensibles a lo que está pasando y toman iniciativa. Ese es un don. Todos están pensando en otra cosa y el que tiene el don se da cuenta que se acabó la batería, que el que no tiene agua, que el foco no sé, que falta una lámpara. O sea, tú estás pendiente porque recibiste un don para ayudar. Algunos, Dios le ha dado el don de la misericordia, la hospitalidad y la exhortación. Y son fieles en visitar y acompañar a la iglesia. Digo estos dones porque son los que se mencionan en la carta. El don de la misericordia, de la exhortación, de la hospitalidad. Son un regalo de la multiforme gracia de Dios. Y quienes tienen eso, son fieles para visitar y para acompañar. Pero también hay otros que han recibido el don de la generosidad y sostienen económicamente la obra del Señor. Todos, digo esto, son manifestaciones de la misma gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tenemos ese don y es por su gracia que lo usamos. Ella nos salva, pero también nos capacita y nos sostiene para que avancemos. Sin embargo, la realidad es que una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno vive. Porque en Nehemías capítulo 4 veremos un ejemplo para quienes están pensando de que esto se escucha muy bonito en el papel, pero yo mi don, lamentablemente, a veces no lo he puesto a servir porque la presión me ha ganado. Porque el enemigo se ha levantado y las pruebas y aflicciones me han vencido. Y si usted cree que es imposible, veamos cómo lo hizo Nehemías. Nehemías, capítulo 4. Y se nos narra cómo el pueblo de Dios sirve y avanza en la obra del Señor, aún frente a burlas, amenazas y pruebas.
Oiga esto, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Lo pongo en contexto. El pueblo de Israel había regresado del exilio y Jerusalén, su capital, estaba en ruinas. Sus muros, en esa época las ciudades se protegían a través de muros. Sus muros estaban derribados y sus puertas estaban quemadas, luego de que fueron invadidos por sus enemigos. Y Nehemías, el copero del rey, se encontraba en Susa, capital del imperio persa, lejos de Jerusalén. Cuando él escuchó esta noticia, dice el capítulo 1, que él lloró, hizo duelo, ayunó por varios días para que Dios le concediera gracia delante del rey y le permitiera regresar a su pueblo para reconstruir las murallas. Y es importante tener presente que reconstruir las murallas significaba mucho más que levantar piedras. Era devolver la identidad y la seguridad al pueblo de Dios. El muro no solo era una defensa militar, era símbolo de que Dios no había abandonado a su pueblo. Habla de identidad. Hasta ese momento ellos eran objetos de burla. Se burlaban porque eran vulnerables ante las demás naciones y decían, Dios los ha abandonado. Así que al momento de restaurar el muro, se restauraba la dignidad como pueblo escogido y se exaltaba nuevamente la gloria del nombre de Dios entre las naciones. Era como decir, seguimos siendo el pueblo de Dios, aunque hayamos sido disciplinados, nuestro Dios sigue reinando, Él está con nosotros. Este es el contexto. Es un pueblo que está cansado, que está herido, que está en ruinas, que tiene memorias de fracaso. Tiene la identidad por el suelo. Están así por causa de sus pecados. Los muros derribados, las puertas quemadas, es la consecuencia de sus pecados. Se sienten fracasados. Está por el suelo la identidad. Heridos. Y Nehemías es enviado a servir en ese contexto. Y vaya haciendo la conexión con su vida. Porque tal vez Dios está llamando a servir. Levantando no muros físicos. Pero si has venido a esta iglesia, Dios te puede estar llamando a levantar y a restaurar vidas a través del servicio que estás realizando. Así que Dios le respondió la oración a Nehemías. El rey le dio permiso, le dio recursos y protección. Pero cuando Nehemías comienza la obra de Dios, también comienza la oposición. Es lo que pasa en el capítulo 4. Donde Dios inicia su obra, el enemigo inicia resistencia. Pruebas, aflicciones y ataques del enemigo. Y el pasaje se puede dividir en estas tres escenas, que contiene tres verdades que nos equipan a servir en medio de pruebas y aflicciones. El servicio a Dios siempre tendrá oposición. El servicio a Dios se sostiene en oración y vigilancia. Y el servicio a Dios persevera recordando quién es el Señor y el impacto que tendrá. En los primeros tres versículos, Nehemías nos dice esto de que siempre habrá oposición.
Porque dice que cuando Sanbalá, un líder de Samaria con influencia política y religiosa, se enteró de que se estaba reedificando la muralla, ¿qué pasó? Se enfureció y se enojó en gran manera y comenzó a burlarse de los judíos en presencia de sus hermanos y de los hombres poderosos de Samaria. Todo con el propósito de oponerse. Y note, oiga esto, que la burla son 4 preguntas que tienen el propósito de apagar el ánimo del pueblo y luego terminan con una declaración que los quiere desanimar. Es un ataque a su mente, es un dardo del enemigo a su mente para que no avance. Y tomé las preguntas de la Reina Valera porque son más conocidas. Primera pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? Aquí ataca su identidad. Le recuerda su pasado de derrota y los presenta como incapaces. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ustedes son unos débiles. Como cuando tú escuchas la voz, esa que tú no eres capaz, tu vida no va a cambiar, tu familia no tiene remedio, esa iglesia es muy pequeña. ¿Qué hace esa débil iglesia? Eres un débil. Luego les dicen, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, y aquí ataca su relación con Dios. A través de los sacrificios se relacionaban con el Señor. Y aquí se siembra duda sobre si Dios realmente los va a escuchar. Como cuando viene el pensamiento, después de todo lo que hiciste, ¿crees que Dios te va a usar? Dios ya no te escucha, tú eres un pecador. Dios ya debe estar cansado de ti. Tú no ves cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tú no ves cómo manejas tus finanzas. Tú no ves cómo se te fue la mirada esta mañana. ¿Tú crees que Dios está escuchando? Es el ataque del enemigo a la mente para oponerse a la obra de Dios. Acabarán en un día, y aquí ataca su perseverancia. Sugiere que no resistirán el proceso. Como cuando tú escuchas que no voy a aguantar. Esto es demasiado para mí. Voy a dejar el ministerio. Ya no puedo más con mi familia. Y crees tú que eres tú, pero es el dardo del enemigo. No puedes con esto. Esto es demasiado. Te quedó grande tu familia. Te quedó grande tus hijos, tu ministerio. Resucitarán de los montones del polvo de las piedras quemadas. Y aquí ataca la esperanza. Ridiculiza la posibilidad de restauración. Como diciendo, esto está muerto. Ya no hay nada que hacer. Tu matrimonio no tiene arreglo. Tus hijos no van a cambiar. Esa iglesia no va a avanzar. O sea, les apaga la esperanza. Y Tobías remata la burla diciendo en el verso 3, lo que ellos edifican, si sube una zorra, lo derribará. O sea, eso que haces para Dios no sirve para nada. Tu ministerio o esa iglesia no va a durar. No te vistas que no vas. Así trabaja el enemigo. Cuando tú y yo comenzamos la obra del Señor, la oposición no tarda en aparecer. Y siempre debemos esperar oposición. Siempre. Cuando estamos sirviendo en la iglesia, o cuando queremos guiar a otras personas a Cristo, o cuando te quieres meter con el Señor y quieres nuevamente, siempre debes esperar la oposición. Como dijo Primera de Pedro, detrás de esta aflicción, detrás de esta injusticia, detrás de esta burla, está el enemigo, como león rugiente,
buscando a quien devorar, sembrando dudas en nuestra identidad, nuestra relación con Dios, para que no perseveremos y para que nos apaguemos. Les pregunto, ¿alguna vez te ha pasado? ¿Has sido tentado a dejar el ministerio, el servicio que haces en la iglesia, tu familia, tu vida, porque una voz te ha dicho, nadie te valora, estás solo en esto, no vale la pena seguir, esto nunca va a cambiar, te quedó grande la decisión que tomaste, tú nunca vas a cambiar? ¿Has escuchado esa voz? Eso solamente me pasó a mí, me pasa a mí. Porque si le ha pasado, si se ha sentido así atacado, es porque lo que estás haciendo viene de Dios. Porque lo que estás haciendo tiene una dimensión eterna. Eres el instrumento para edificar y restaurar la vida de otros. Y no quieren que avances. ¿Sí lo notan? Ellos iban a edificar las murallas. Iban a devolver la identidad al pueblo y el nombre de Dios iba a volver a ser glorificado. Y el enemigo, Sanbalá y Tobías, los Sanbalá y los Tobías empiezan a sembrar dardos para que te desanimes y no avances. Así que, si estás recibiendo esos dardos, vas por buen camino. Dígale al de tu lado, vas por buen camino. Porque si no te sientes atacado es porque eres, ¿cierto?, una persona pasiva. No incomodas a nadie. Y yo sé que todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido un ataque de esa manera. Si le ha pasado, Nehemías nos enseña a partir del versículo 4 que cuando el enemigo ataca nuestra mente con burla, el pueblo de Dios, oiga esto, ora para fortalecerse y vela para protegerse. El servicio de Dios se sostiene en oración y vigilancia. Que después del ataque verbal y del intento de desánimo de Sanbalá y Tobías, Nehemías, oiga esto, no les responde a ellos, le responde a Dios. ¿Sí lo notaron? Versículo 4. Ni les dirigió la palabra. Todo eso venía a su mente, te lo decían. Si te vi ni me acuerdo. ¿Cierto? ¿Qué hace Nehemías? Se dirige a Dios. Y dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuélvele su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojos en una tierra de cautividad. También esa oración de Nehemías. No perdones su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Es una oración imprecatoria, ¿cierto? Donde se está pidiendo que Dios haga justicia. No es una oración de un hombre resentido, enojado, Señor. Te lo mando, te lo llevas o te lo mando. No es esa oración. Es la oración, Señor, haz justicia. Defiéndenos. Nehemías no pierde el tiempo defendiendo su reputación, no se justifica ante Sanbalá, no discute con Tobías, él lleva el problema directamente a Dios. Y cuando dice, oye, oh Dios nuestro, que somos despreciados, que somos menospreciados, Nehemías es vulnerable, lo hemos dicho aquí en la iglesia, vulnerable en la presencia de Dios. Él no oculta sus emociones. Me siento despreciado, me siento menospreciado, me siento como una mosca en leche. No sé cómo te has sentido. Él no oculta sus emociones. Él no entra, oh, amantísimo y soberano, poderoso, eterno, Dios, y todo el protocolo, y no dice cómo estás. Hay momentos donde uno entra a la presencia de Dios y deja todo eso y dice, Señor, aquí estoy cansado ya. Nehemías es vulnerable en la presencia de Dios y luego apela a la justicia de Dios, pidiéndole que le devuelva su oprobio sobre sus cabezas. Dice alguien por ahí,
El pastor me dio una guía para orar esta semana por mis enemigos. Señor, devuélvele el oprobio sobre sus cabezas. Que lo que han planeado contra mí les caiga a ellos 4 y 5 veces. Pero noten que el texto dice que la razón de esto es porque hay resistencia a la obra de Dios. Ellos han desanimado a los que sirven. Es porque tu obra, Dios, se está deteniendo, se está desanimando, que te pido que hagas justicia y que la defienda. No se trata de mí, de mis problemas, de mis asuntos personales. Se trata de la gloria de Dios, se trata del avance del reino de Dios. Cuando tú oras pensando en la extensión del reino de Dios, así te respalda Dios. Y esto nos enseña que la oración no es el último recurso, es la primera respuesta. Cuando el servicio es difícil, cuando el ataque duele, cuando la burla cansa, la iglesia no huye, el cristiano no huye. ¿Qué hace el cristiano? Ora. En lugar de reaccionar con enojo, con indirecta en las redes sociales, porque toman las redes sociales para desahogar sus emociones, con chisme, con abandono del ministerio o de la amistad, dejando la amistad. ¿Qué hacemos? Doblamos las rodillas y decimos: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que estoy edificando, fortaléceme y defiéndeme. Pero Nehemías no solo ora, también actúa con sabiduría y vigila. Dice el verso 9: entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Eso se llama vigilancia. No dice: Dios nos cuida, no hagamos nada. Dice: Dios nos cuida, por eso velemos. El pueblo ora, pero también se organiza. Confía en Dios, pero también toma responsabilidad. No es como nos acusan de que es una fe ciega, es una fe activa, no es una fe pasiva, es una fe activa. Ellos trabajaban con su mano en la obra y con la otra en la espada. Miren la imagen, ahí están orando con la espada. Y es como cuando después de orar, pidiendo fortaleza y protección, toma la decisión de buscar a tus hermanos. ¿Cierto? No enfrentas la lucha solo, sino que pides consejo, compartes tu carga y caminas acompañado. Nehemías, ¿qué dijo? Esto no lo voy a hacer yo solo. No, mi hijo. Nehemías oró por protección, pero también involucró a todo el pueblo en la vigilancia y en la obra. Y a ti y a mí nos debe enseñar eso. O sea, oramos, pero pedimos que otros hermanos nos acompañen, nos den un consejo, nos ayuden. O sea, no podemos pensar que solo orando y pidiendo ayuda los ataques van a desaparecer. Porque, según la siguiente sección, a veces el veneno o la mentira ya está sembrada y el desánimo llega. Oramos, vigilamos con los hermanos que nos acompañan. Sin embargo, a pesar de que uno hace eso, ya el veneno quedó sembrado, la mentira quedó allí. Eso es lo que pasa en el texto. En los versículos 10 al 12, míralo. Dice que el pueblo se cansó y se desanimó porque había muchos escombros y no tenían fuerzas. Los enemigos seguían amenazando y hasta 10 veces escuchaban: nos van a atacar por los lados, nos van a atacar. El pueblo se desanimó. A veces es inevitable. Llegó la posición, oraste, te protegiste con el consejo, pero ahí está el veneno. ¿No le ha pasado así? ¿Y qué hacemos en esos casos? La tercera verdad:
que aprendemos de Nehemías, de cómo servir a Dios en pruebas y aflicciones. El servicio a Dios persevera recordando quién es el Señor y el impacto que tendrá. Nótelo como lo dice el verso 13. Dice que Nehemías, ante la amenaza de sus enemigos, los organizó en familia, cada uno con sus espadas y arcos. Pero cuando vio, oiga esto, su temor, dice el verso 14, que se levantó y les habló recordando quién es Dios y el impacto que tendría el trabajo que estaban haciendo. Dice, no le tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas, luchen. O sea, ese discurso de Nehemías es el discurso de un pastor que no solo organiza la defensa, también fortalece la fe. Es el discurso de alguien que te habla al alma. Cuando te dice, no tengan miedo, sino que se acuerden del Señor, que es grande y temible. Pero note que eso está revelando que el problema del pueblo no era solo cansancio físico, era olvido espiritual. Nehemías se para y dice, acuérdense del Señor que es grande y temible. Y los motiva pidiendo que hagan memoria, que no es tanto porque estás cansado, es porque te has olvidado de quién es el Señor. Y a veces sucede así, olvidamos quién es Dios. Y cuando lo hacemos, el problema se ve invencible. El servicio se ve inútil. Y el trabajo que hacemos parece no valer la pena. Pero cuando recordamos quién es el Señor, grande, temible, fiel, invencible, la perspectiva cambia. Y la obra de Dios vuelve a tener sentido. ¿No les ha pasado así? A veces necesitamos un Nehemías. Ya oraste, pediste vigilancia, pero está el veneno ahí. Necesitas un Nehemías que te predica el alma y que te recuerde que Dios sigue siendo Dios, que Él no ha terminado contigo, que Él está presente en tu lucha. Dígame amén a eso. Que Él es más poderoso que los dardos de Sanbalá y de Tobías, que Dios sigue siendo fiel, que no te dejará ni te desamparará, que Él peleará por ti. O sea, no necesita que alguien le recuerde eso. Pero también dice el texto que no solo recuerda quién es Dios, también le recuerda por qué vale la pena seguir. El impacto que dejará el servicio que hacemos. Dice, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. No es solo un muro lo que estás construyendo. Es el futuro de tu familia. Es la protección de tus hijos. Es la continuidad del pueblo de Dios. Seguimos sirviendo en medio del sufrimiento por el impacto que estamos dejando. Vidas están siendo cambiadas a través de las clases que enseñas en esta iglesia. Matrimonios están siendo restaurados a través del aporte y la ayuda que tú haces en esta iglesia. Familias han encontrado esperanza porque alguien se tomó el tiempo de ministrarlas, de escucharlas y de acompañarlas. Nota el impacto que estás dejando. Y eso debe motivarnos a perseverar en la obra de Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos. Dios está usando cada acción, cada palabra, cada servicio para edificar la iglesia y dejar una huella a la siguiente generación. La historia no termina allí. Nehemías nuevamente organizó al pueblo, trabajaron unidos, otros vigilaban, todos estaban armados
ninguno se retiraba y nadie dormía sin estar preparado. Y quiero concluir con esto. La iglesia existe para servir aún en el sufrimiento, porque su llamado no lo determinan las circunstancias ni las personas, sino la gracia de Dios. No es en vano el esfuerzo y el tiempo que has invertido en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio, en los hermanos de esta iglesia. A su debido tiempo verás el resultado. Así que, querida iglesia, quiero animarla a poner al servicio de otros los dones que Dios te ha dado, enfrentando la oposición con oración y vigilancia junto a tus hermanos, pero siempre recordando quién es el Señor y el impacto que va a dejar tu servicio. Cristo es nuestro modelo perfecto, sirviendo aún en medio del sufrimiento. Porque cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, fuéramos justificados, y por sus heridas fuimos sanados. El sufrimiento de Cristo valió la pena. Por su sufrimiento estamos tú y yo aquí. Vale la pena sufrir cuando estamos sirviendo. Y si hoy nos visitas, el llamado no es a que sirvas, sino a que inicies una relación con Cristo. Antes de la misión debe haber una relación. Porque así como Nehemías no comenzó reconstruyendo muros sin antes comenzar su causa, encomendar su causa a Dios en oración, tú tampoco puedes edificar tu vida sin ponerlas en manos de Cristo. Y hoy puedes entregarle tu vida a Cristo y hacerlo el Salvador y el Señor. Solo reconoce tus pecados y confía que Él te puede perdonar y darnos una vida.